Bien, vamos a orar para entrar en la palabra. Padre nuestro que está en el cielo, gracias le damos, Señor, por su misericordia y por su bondad. Gracias por el privilegio que tenemos de estar en la casa suya, Señor, en casa de oración, en este templo, Señor, que usted ha abierto, ha establecido para que su palabra sea predicada conforme al propósito de su evangelio y conforme a lo que usted ha determinado. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, por cada persona que está aquí, hombre, mujer, joven, adulto. Bendígalos con bendición sobreabundante, Señor. Usted conoce el deseo, el anhelo del corazón de cada uno de mis hermanos. Padre, su palabra dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Le clamamos, Señor, que usted derrame bendiciones sobreabundantes sobre cada familia aquí representada, sobre cada hombre, mujer aquí presente, sobre cada persona que está aquí, Padre. Usted bendígalos con bendición sobreabundante, que la gracia y el favor suyo sean obrando en sus vidas. Gracias, Señor Jesús, porque no podemos agotarnos de darle a usted la alabanza y darle a usted la adoración, Padre. Usted digno de toda honra y de toda gloria. Bendiga a mis hermanos, glorifíquese con poder, abra nuestro entendimiento espiritual, abra nuestra mente espiritual, nuestro corazón espiritual, y que su palabra hable a nuestra vida en esta hora, Señor, en este momento, Señor. Avívenos, vivifíquenos, santifíquenos, purifíquenos, renuévenos, restáurenos y úncanos con el fuego de su Santo Espíritu. Gracias, porque si usted está con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? Aparte todo espíritu malo, Señor, toda obra de las tinieblas que quiera interponerse en su palabra para con nuestro corazón, para con nuestra vida, Señor, sea quitada, sea apartada, sea alejada, Señor, y que el Espíritu de Dios sea hablando a nuestro espíritu y que hoy podamos crecer un poco más espiritualmente para la gloria de su santo y perfecto nombre. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Una pregunta válida que toda persona debe hacerse es: ¿tengo el carácter establecido por Dios para estar en el reino de los cielos? Esa es una pregunta que toda persona debería hacerse. Incluso todo creyente debería hacerse. ¿Tengo realmente el carácter establecido por Dios para entrar al reino de los cielos, para estar en la presencia de Dios por siempre? ¿Lo tengo o no lo tengo? ¿Quién puede dar respuesta a esa pregunta? El salmista nos ayuda a establecer este punto a través del Salmo 15. Hoy es el último salmo que compartimos de este mes, el Salmo 15. Allí encontramos unas características que son de vital importancia para el hombre de Dios, para la mujer de Dios. El Salmo 15, corto, breve, pero diciente. ¿Alguien llegó allí? Diga amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y ¿qué? Y del Espíritu Santo. Dice Jehová: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte qué? Santo. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a quién, a su prójimo, ni admite que reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es como menospreciado, pero honra a quienes, a los que temen a Jehová. El que aun curando en daño suyo, no por eso que cambia. Quien su dinero no dio a qué, a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará,
Jamás, dice la poderosa y maravillosa palabra de Dios. Si usted se paró, tome asiento. David, el salmista, abre este salmo con dos, o este canto, con dos preguntas que al final es una. Y la pregunta es: Jehová, Dios Todopoderoso, ¿quién habitará en dónde? ¿En tu tabernáculo? ¿O quién morará en tu monte santo? Podemos entender esta introducción que hace David teniendo en cuenta las costumbres de hospitalidad en el pueblo de Israel en la antigüedad. ¿Cuál era la costumbre de las familias en el pueblo de Israel? El huésped que llegaba a una casa, el anfitrión estaba protegido, el anfitrión protegía a ese huésped de todo daño. Lo guardaba, lo protegía. Llegar a una casa era llegar a un fortín de protección, a un búnker. Era protegido ese visitante, ese huésped. Sus necesidades en esa casa donde era recibido estaban totalmente ¿qué? Cubiertas. Todo estaba cubierto. La seguridad de ese huésped era inviolable. El anfitrión daba su vida. ¿Por quién? Por el huésped. Y esto lo vemos en el Antiguo Testamento. Lo percibimos de manera muy concreta, muy clara. Por ejemplo, en la historia de Génesis 19, cuando Lot recibe a dos hombres que llegaron a Sodoma y Gomorra y los invita a su casa. Y ellos entraron. Él no sabía que eran ángeles, pero él porfió con ellos porque ellos querían quedarse afuera en la calle. Y él les dijo: no, vengan a mi casa, ahí hay todo, hay agua para que laven sus pies, hay comida, hay de todo. Y evidentemente ellos, ante la insistencia de Lot, ¿qué hicieron? Entraron, se fueron con Lot, estuvieron en la casa de Lot, pasaron la noche allí, pero estando allí, Lot les hizo banquete, comieron, y antes de dormir, antes de ir a la cama, los hombres, dice la Biblia, ahí en Génesis 19, los hombres jóvenes y adultos de Sodoma, ¿qué hicieron? Fueron a la puerta de Lot y tocaron donde Lot y le dijeron: hey Lot, ¿qué pasó con los hombres que llegaron allá a tu casa? Sácalos porque queremos tener intimidad con ellos. Eso es lo que significa la palabra queremos conocerlos. Eso fue lo que dijeron, queremos conocerlos. O sea, la palabra quiere decir queremos tener intimidad con ellos. Entonces Lot abrió la puerta, salió, cerró la puerta y parado en la puerta le dicen: no, hermanos, no hagan tal vileza, no hagan tal cosa. ¿Qué le dice Lot? Tengo dos hijas que no han conocido varón. Si quieren las saco y ustedes hagan con ellas lo que quieran, pero a estos hombres no los tocan. Y ellos se enfurecieron contra Lot y forcejaron contra Lot. ¿Y qué le dijeron? Este forastero ha venido aquí y nos quiere dictar cátedra de moralidad. Le vamos a hacer peor que a ellos. Y empezaron a forcejear a Lot. ¿Qué hicieron los ángeles? Abrieron la puerta, metieron a Lot y derramaron una ceguera en los ojos de cada uno de los que estaban ahí y se confundieron y al final pudieron dormir tranquilos. ¿Qué hizo Lot? Iba a dar su vida ¿por quién? Por los visitantes. Él no sabía que eran ángeles, pero eso era lo que hacía. Esa era la cultura judía.
Y a eso se refiere en parte David. Así como el huésped estaba a salvo en la casa del anfitrión cuando llegaba a visitarlo, el huésped del Señor Jesucristo está a salvo y puede refugiarse de los enemigos. El huésped del Señor Jesucristo disfruta de la abundancia y de la provisión de su anfitrión, que es ¿quién? Dios. Por eso Juan en el capítulo 12, verso 26 dice: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, dice Jesús, allí también estará ¿quién? Mi servidor. Si alguno me sirve, termina diciendo el Señor Jesucristo, mi Padre que le honrará. O sea, si alguno me sirve, siga a Jesús. Si usted quiere servir al Señor, sígalo. Siga a Jesús. Donde Él esté, usted estará con Él. Y donde Él esté, el Dios Todopoderoso que honrará a aquel que le sirve y que sigue a Jesús. ¿Lo honrará con qué? Con bendiciones. ¿Bendiciones qué? Las bendiciones del Señor que son sobreabundantes, maravillosas, que la gente no entiende y nosotros tampoco la entendemos, pero podemos decir como de esas bendiciones que el Señor derrama, dice, cosas que ojo no vio, que oído no oyó y que han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado ¿para quién? Para los que le aman, para los que honran el nombre de Dios, para los que exaltan al Padre Celestial. Esto es importante que entendamos, que David se está refiriendo justamente a esa estadía con Dios, a esa intimidad con Dios, a pasar tiempo con Dios, a estar con gozo en la presencia del Señor. Por eso él dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Cuál es el monte santo? La Jerusalén redimida, no la de ahora, la redimida. La Jerusalén santa, o sea, cuando el Señor venga en su gloria para pasar un milenio, 1000 años en Jerusalén, con todos aquellos que estaremos con Él por los siglos de los siglos. El anhelo del rey David entonces era de morar en el tabernáculo, y eso quiere decir realmente era un deseo de David, era un anhelo de David, era un gozo de David estar en la presencia de Dios, permanecer en la presencia de Dios, andar en la presencia de Dios. Ahora la pregunta es, así como David, ¿cuántas veces al día usted siente el deseo de estar en la presencia de Dios? ¿Cuántas veces usted siente el anhelo en medio de lo que está haciendo? De pronto estoy haciendo esto, pero se desvanece y siente que quiere estar en la presencia de Dios. Se desvanece entendiendo que esto que estoy haciendo como que no tiene sentido. Esto como que estoy haciendo es algo pasajero que no le da la gloria de Dios, aunque todo lo que hagamos debe darle ¿qué? La gloria de Dios, pero sentimos a veces, o deberíamos sentir a veces ese anhelo, ese deseo ferviente de ¿qué? De estar en la presencia de Dios, de estar en intimidad con Dios, estar en intimidad con Dios. Esto implica ¿qué? Que su corazón, su mente, sus acciones deben estar en sintonía con el corazón de ¿quién? De Dios. Con el corazón de Dios. ¿Quién morará? Pregunta David. Es la pregunta maravillosa. David habla de esa intimidad con Dios. Para estar en intimidad con Dios debemos someternos y estar comprometidos con la voluntad de Dios. Si no estamos comprometidos con la voluntad de Dios, es imposible casi estar en intimidad con Dios.
¿Por qué Moisés sube al monte y está 40 días allá en la presencia de Dios? En intimidad con Dios. 40 días y 40 noches en la intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque él estaba ¿qué? Comprometido con la voluntad de Dios. Él estaba comprometido con la voluntad de Dios. Esa es una bendición maravillosa. ¿Está usted comprometido con la voluntad de Dios? ¿Está usted comprometido con la voluntad de Dios? Cuando estamos comprometidos con la voluntad de Dios, entonces tenemos ese anhelo, ese deseo de ¿qué? De estar en intimidad con Él. Volviendo a la figura del anfitrión y el huésped, la pregunta es, ¿usted en su casa recibe a una persona de mala reputación? ¿Usted en su casa recibe a una persona que comprobado es alguien de mala reputación, de malas pulgas, que no tiene una condición moral para estar en su casa? ¿Lo recibe usted? Si tiene mucha necesidad, no tiene dónde ir, le podemos ir a pagar un hotel, que pase la noche allí. Pero no lo puede meter a su casa. Porque si usted lo introduce a su casa, usted está abriendo la puerta ¿a quién? Al diablo, a Satanás. David estaría preguntando, en otras palabras, ¿quién puede ser huésped en la casa de Dios? ¿Los malos o los buenos? Los que tienen un pie en el reino del Señor y otro pie en el reino de las tinieblas. Los que están en comunión con el mundo. ¿Quién puede ser ciudadano en el Monte Santo? Cualquier comunión con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquier comunión con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces analicemos. Aunque la salvación es por gracia, es evidente que la Biblia es un manual de vida para los hijos del reino de los cielos, para los hijos de Dios, para aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida de una manera genuina. Y el hecho de haber nacido de nuevo, cuando usted entrega su vida a Jesús, ha nacido de nuevo, eso tiene unas implicaciones maravillosas que por supuesto deben cambiar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Debe generar un cambio radical en nuestra vida de 180 grados en la manera de vivir en el mundo y ahora decir que somos hijos de Dios. Aquí tenemos en el Salmo 15 un resumen de lo que debe ser el carácter del verdadero creyente del Señor Jesucristo. Algunos pasos para estar en la presencia de Dios. Salmo 15, vayamos allí, o estemos allí. Vamos al versículo 2. Ante la pregunta, ¿quién morará en tu monte santo? Versículo 2. El que anda en integridad y hace ¿qué? Justicia. El que anda en integridad y hace justicia. Es importante tener en cuenta que la fe, nuestra fe determina la conducta del individuo. Su fe determina su conducta y su conducta refleja su comunión con Dios. En otras palabras, el fruto que usted está dando
determina si usted realmente vive en comunión con Dios o no vive en comunión con Dios. Primera carta de Juan 1:6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos ¿qué? La verdad. No puedes decir que andas en comunión con el Señor y estás andando en las tinieblas del afuera. Ahora bien, el andar justo es el resultado de nuestra comunión ¿con quién? Con Dios. ¿Basada en qué? En la fe. No me puedes decir que tienes fe si definitivamente no andas conforme a la palabra de Dios, conforme al proceder de Dios, conforme a lo que manda el Señor. Ser íntegro es ser una persona confiable. Ser íntegro es ser una persona piadosa. Ser íntegro es una persona pura. Ser íntegro es una persona intachable. Muchos dicen ser íntegros, pero no hacen lo correcto en muchas áreas de su vida. Lo segundo que dice el Salmo, el versículo 2 del Salmo 15 es: el que anda en integridad y hace justicia y habla ¿qué? Verdad en su corazón. ¿Quién morará en el monte santo? En la presencia de Dios. ¿Quién estará allí? Aquellos que hablan verdad en su corazón. ¿Qué es hablar verdad en su corazón? Es meditar la palabra de Dios las 24 horas del día en su corazón. ¿Por qué meditar la palabra de Dios las 24 horas del día en su corazón? Porque de la llenura del corazón, ¿qué? Habla la boca. Y si no está usted meditando en el corazón, en su corazón, la palabra de Dios, entonces sus labios no hablarán la palabra de Dios. Sus labios no hablarán la palabra de Dios. Lo que pensamos, cuando hablar de meditar y pensar es a la luz de la palabra de Dios, es lo mismo. Lo que pensamos, eso decimos. Pero tiene que ver con lo que meditamos en la verdad de ¿quién? De Dios. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Por eso dice, habla verdad. Habla verdad, o sea, habla la palabra de Dios en su corazón. O sea, medita constantemente la palabra de Dios en su corazón. Cuando pensamos de acuerdo a la palabra de Dios, es cuando vamos a experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando usted está sentado, por ejemplo, en el aeropuerto, algunos muy constantemente pasan por el aeropuerto, ¿no? Bueno, y están en el aeropuerto allí. Entonces, ahí espera uno que venga el avión, a la hora de salir, llega uno temprano. ¿Y qué está pensando? Pensemos en qué. En la palabra. En la palabra. Meditemos en qué. En la palabra. Nos montamos al avión. 4 horas de viaje, 5 horas de viaje, 6 horas de viaje, 20 horas de viaje. ¿En qué estamos meditando? ¿Meditemos en qué? En la palabra. En la palabra. Llevemos la Biblia. Sí, pero en el teléfono muchas veces no le va a servir en el avión. Entonces, ¿vaya qué? Con la palabra. Bueno, y llegamos al lugar donde vamos a estar. Y la pregunta es, mientras estamos allí, en esa ciudad, en ese país, en ese lugar, nos acordamos que puede haber una iglesia allí donde podamos ir a alabar al Señor una noche, una tarde, una mañana.
Muchas veces nos quedamos o la gente se queda en la casa. Bueno, nos quedamos no, porque no puedo quedarme en la casa, ¿cierto? Entonces me podría pasar como que mi esposa me diga una mañana: tienes que levantarte, Orlandito. Y yo le pregunto: ¿por qué? ¿Tenemos que ir a la iglesia? No quiero ir a la iglesia. Dice: pues tienes que ir a la iglesia porque tú eres el pastor, ni modo. No te puedes quedar en casa, ¿no? Así pasa, ¿no? Pero muchos dicen: bueno, yo ni soy el pastor, ni soy líder, ni tengo nada, entonces yo me puedo quedar esta mañana en la casa, relajarme aquí. Y ahí, pues, mientras estoy en casa, vemos el partido X, me acuerdo que hay un partido, y prendemos el televisor, una película, el fútbol, un deporte X. O sea, es más importante que todo lo que pasa en el mundo que lo que pasa en el reino de los cielos. Pero David dice: ¿quién morará en tu monte santo? O sea, característica, pasos de aquel que quiere estar en la presencia de Dios. 1, el que anda en integridad y hace justicia. 2, el que habla ¿qué? Verdad en su corazón. Medita la palabra de Dios constantemente en su corazón. Versículo 3. El versículo 3 trae 3 elementos importantes. ¿Quién morará en tu monte santo? El que no calumnia con su lengua. Mateo 12:34 dice: de la abundancia del corazón que habla la boca. Si calumniamos, ¿qué hacemos? Estamos ¿qué? Demostrando que eso es lo que hay en ¿qué? En mi corazón. Una persona recta y justa se reconoce por la forma en que habla de los demás, la manera en que habla de las otras personas, de su prójimo. Porque el chisme, la crítica, la calumnia, a través de la historia, han causado mucho daño a la iglesia del Señor y, por supuesto, a la obra del Señor Jesús. Por el chisme, la calumnia, se han dividido iglesias, se han apartado muchas personas de las congregaciones. Otros se han ido y nunca más volvieron a la iglesia del Señor en ninguna otra parte. La persona que calumnia es aquella que anda investigando lo malo de los demás. ¿Para qué? Para vertirlo a otras personas, para decírselo a otras personas. Pero el problema de la calumnia es que cuando alguien viene y le dice a esa persona X, Y o Z de otro hombre o de otra mujer, el problema es que esa persona, ¿qué hace? Que va a replicarlo, que va a hablárselo a otros. Entonces se va haciendo que un grave problema. Y mucha gente en la iglesia misma está, y a través de la calumnia afecta, daña la reputación de otros individuos, de otros hermanos. Pero usted no puede caer ni en ser calumniador o calumniadora, ni en replicar lo que alguien le dice. Por ejemplo, hay personas que dicen cosas y lo quieren utilizar a usted o a uno como el señuelo. O sea, para que usted caiga en la trampa. Y tienen algo contra el hermano Juan, entonces me dicen a mí para que yo diga a los demás algo en contra del hermano Juan. Pero yo no he comprobado si el hermano Juan es así o no es así. Pero él le tiene rabia, inquina al hermano Juan. Entonces quiere que alguien esparza lo que él se imagina en su corazón, en su mente. Ahí está el problema. No. Tenemos que aprender a no decir o hablar lo que afecta a los demás. Lo que afecta a los demás. Incluso, aunque fuere verdad,
todos tenemos derecho ¿de qué? De cambiar, de ser diferentes, de ser transformados, de ser otras personas. Porque si así fuera, entonces la Biblia no tendría el montón de salmos que tiene de David. ¿Por qué? Porque pecó una vez y entonces ya Dios lo desechó y ya te quedaste allá y ya David no figura más por ninguna parte. Al contrario, después de pecar fue más bendecido todavía. ¿Por qué? Porque se arrepintió de su pecado para no volver a cometerlo. Volviendo al versículo 3, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo. No debemos hacer nada que perjudique a nuestro prójimo. ¿Por qué no debemos hacer nada que perjudique a nuestro prójimo? Bueno, porque esa es la obra ¿de quién? De Satanás. Juan 10:10, ¿qué dice? Que Satanás vino, ¿qué? El diablo vino para robar, matar y destruir. Y los hombres de Dios, las mujeres de Dios, deben obrar conforme al corazón de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Yo he venido para que tengan ¿qué? Vida, y la tengan en abundancia. No puedes tener vida en abundancia si andas hablando mal de tu prójimo. No puedes. No eres bienvenido, diría el Señor, al reino de Dios, a la casa de Dios. No eres bienvenido a la casa de Dios. El tercer punto que toca el versículo 3 es: ni admite reproche alguno contra su vecino. O sea, el que habita o el que mora en el monte santo, en la presencia de Dios, es una persona que no admite reproche alguno contra su vecino. Si alguien viene a hablar mal de su vecino y usted conoce que su vecino es una maravilla, es una buena persona, es una maravilla de hombre o de mujer, ¿por qué prestarle oído a lo malo que van a decir de él? Si yo ya conozco al hermano Juan y alguien me viene a hablar mal de él, yo digo, no. Yo lo conozco, es íntegro, es una persona maravillosa, no acepto nada en contra de él. Nada. Usted tiene que cortar inmediatamente ese mal comentario de alguien que usted sabe que es buena, que es íntegra, y eliminarlo, apartarlo. Y esto me hace acordar de una vecina de enseguida, vecina de la casa en Colombia, en Cali. Vecina enseguida. Un vecino del frente no nos quería y entonces la vecina tomaba mucho licor allí, ¿no? Pero desde que nosotros llegamos, ellos llegaron también a vivir allí. Llevábamos mucho tiempo de vecinos. Y una vez el señor de allá al frente pasó a disfrutar la rumba. Usted sabe que los que conocen o han oído, Cali es Cali, lo demás es loma, ¿no? Es rumba, corrida. Y entonces de ahí pasaban la noche del viernes, sábado, domingo, en fin, en esa casa. Y el señor empezó a querer hablar mal de nosotros. Tenga cuidado con esos muchachos de ahí. Doña Magnolia se llama ella. Digo, un momentico. Llevamos años y años y años en esta casa y nos vamos y estamos 8 días, 15 días fuera visitando a nuestras familias allá en el X, Y, Z. Y como llegamos encontramos las cosas aquí y son ellos los que cuidan esta casa, ellos los que protegen esta casa. De modo que yo le ruego a usted, váyase de mi casa. Vaya, no lo quiero aquí en mi casa. No vuelva a pisar un pie aquí en mi casa, porque no acepto nada en contra de ellos. Y lo sacó de su casa y no volvió a tener amistad con ellos, con ese señor. Eso es, y no son cristianos, no eran cristianos. Pero es lo lógico, ¿no? Si yo ya conozco a mi hermano, ya sé quién es, ¿por qué aceptar que alguien me hable mal de él o de ella?
¿Por qué? No tiene sentido. No tiene lógica, ¿cierto? Primero porque somos hermanos ¿en quién? En Cristo Jesús. Y segundo porque yo ya conozco el carácter piadoso, santo de mi hermano o de mi hermana. No podemos aceptarlo. Entonces, el que no admite reproche alguno contra su vecino, ese estará en la presencia de Dios. Claro, empezamos por reconocer que Jesucristo es el Señor de su vida, pero las características importantes en las que debe crecer cada creyente son estas que David nos está mostrando aquí en el Salmo 15. ¿Quién morará en el monte santo? En la presencia de Dios, versículo 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Proverbios 8:13 dice, el temor del Señor es odiar el mal. El verdadero creyente, ¿qué debe hacer? El verdadero creyente lo que debe hacer es odiar lo que Dios odia, aborrecer lo que Dios aborrece y estar rechazando lo que Dios rechaza. Eso debe hacer el verdadero hijo de Dios. No debemos estar en comunión con las personas que están en contra de la obra de Dios, ni en contra del nombre de Dios. No podemos estar en comunión con ese tipo de personas, porque el que anda junto a la miel, ¿qué? Algo se le pega. Y tanto le hablarán mal de Dios, rechazando a Dios, que algo empieza a hacer mella en su mente y en su corazón. Una pizca de arsénico, ¿qué? Destruye todo. No debemos ser influenciados por personas que rechazan a Dios. Debemos rechazar lo que Dios rechaza, aborrecer lo que Dios aborrece, reconocer que Dios es nuestro Dios y que todo aquel que tenga una palabra en contra de Dios se hace nuestro ¿qué? Enemigo, o nuestro objetivo de compartirle el evangelio. Pero si sigue rechazando el evangelio, entonces, Señor, encárgate de él, porque yo ya hice mi parte. ¿Qué dice el versículo 4? Que sigue diciendo, aquella persona que está en el monte santo, que en la presencia de Dios, es aquella que honra a los que temen a Jehová. Honra a los que temen a Jehová. Esto es interesante. ¿Usted ha llegado a honrar a los que tienen temor del Señor? Es una pregunta. Esto hay que enmarcarlo. Si usted conoce a alguien que realmente tiene un temor reverencial por Dios y vive para Dios, usted debe ¿qué? Honrar a esa persona. Es lo que está diciendo aquí. Aquellos que honran a los que temen a Jehová. Nunca debemos hablar mal de nadie que tiene un temor a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque a ese Dios lo respalda, a ese Dios lo ama, a ese Dios lo quiere. Y si nos metemos con esa persona, nos estamos metiendo ¿con quién? Con el que los respalda, con el que los quiere, y entonces estamos creando al enemigo más poderoso del universo que puede tener una persona, y es Dios. Porque Él es el que respalda, Él es el que protege, Él es el que nos cuida. Debemos honrar a las personas y entablar relaciones cercanas con aquellos que temen a Dios. Esas son las personas con las cuales debemos entablar relaciones, con aquellos que hacen de Dios su prioridad. ¿Es Dios su prioridad? La suya. ¿Es Dios su prioridad? Debemos entablar relaciones con todas las personas que temen al Señor. Y con ellos, usted y yo tenemos una deuda. Debemos estar prestos ¿a qué? A servir a todos aquellos que temen a Dios. Cuando vengan, debemos tomarlos,
recibirlos y honrarlos. ¿Por qué? Porque ellos tienen temor del Dios Todopoderoso. Otra cosa que dice el versículo 4, el que está o mora en el monte santo es el que aún jurando en daño suyo, no por eso que cambia. Si usted se comprometió, hermano, hermana, a hacer algo y después se dio cuenta que eso le va a costar un ojo de la cara, bueno, que le saquen el ojo. Porque ya se comprometió. Por eso está diciendo que el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Qué dice el Señor allí en Mateo 5:37? Que tú sí sea sí y tú no sea qué. No te comprometas. No te comprometas entonces. Si mañana te vas a echar para atrás, no te comprometas. Fácil. Si alguien te clama, te pide, entonces dile simplemente, déjame pensarlo, lo medito y después te digo lo que puedo hacer. Pero no digas sí y después vas a echarte para atrás. Y dices, no, pues que si hago eso, pues me va a costar mucho. Pero ya te comprometiste a la luz de la palabra de Dios que dice el Señor, el que aún curando en daño suyo, no por eso cambia. Si te comprometiste, cumple. No le digas sí y después digas no. El hombre de Dios, la mujer de Dios debe cumplir sus promesas incluso cuando ya no le conviene hacerlo. Debemos darle valor a nuestra palabra. ¿Sí ha oído eso? Los ancianos que están aquí, anteriormente su palabra ¿qué? Valía. Hoy la palabra de la gente no vale nada. Ahí está el problema. Entonces, por eso todo el mundo dice, no, fírmame, ¿dónde te firmo? Ahí te firmo. Hay que firmar todo. Hay que firmar todo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la gente ya no confía en la palabra de quién, de nadie. No, pero es que yo soy cristiano. No, aunque seas cristiano, tú firma aquí. Más rápido, firma aquí. ¿Eres cristiano? Más rápido, firma aquí porque... ¿Se da cuenta? Ahí está el problema. Nadie confía en la palabra de nadie hoy por hoy. ¿Ya? Los ancianos que hablamos de palabra y cumplimos con nuestra palabra somos pocos, ¿no? Dirían, no están tan ancianos usted, pastor. Ahí está el problema. El que aún jurando en daño suyo, no por eso que cambia. Tenemos que cumplir con nuestra palabra. Y esto es también que integridad. Integridad. Debemos ser íntegros en todo. El versículo 5, ante la pregunta, ¿quién morará en tu monte santo en la presencia de Dios? Quien su dinero no dio ¿a qué? A usura. ¿Qué es usura? Prestar y comprar y que me den un interés ¿qué? Alto. Eso es usura. Eres un usurero. Si le prestas a alguien y le cobras un interés alto, es más. Esto es interesante porque a los hermanos no les deberías cobrar interés. Así es. O sea que quien su dinero no dio a usura, no da a usura, es una persona digna de estar en el reino. Es un propósito maravilloso el que tiene esa persona. No se aprovecha de las necesidades de los demás. Y aquí sí, vayamos a Deuteronomio 23. Deuteronomio 23, 19.
Deuteronomio 23:19 dice: no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra donde vas para tomar posesión de ella. No exijas interés del hermano. Si tienes cómo prestarle al hermano, préstale al hermano. Préstale, pero no le pidas interés. Eso es importante. No debemos aprovechar el mal momento de los hermanos para ser usureros con ellos. Hay una historia, la alcanzamos a leer, que está en Nehemías. Nehemías capítulo 5. Vamos a leer esa historia de Nehemías. Solamente son 13 versículos. Nehemías capítulo 5. Nehemías se da cuenta que el templo, que Jerusalén está prácticamente destruida, que las puertas de Jerusalén están destruidas. Y dice Nehemías al rey: permítame ir. El rey le da todo lo que necesita y se va Nehemías a reconstruir las puertas de Jerusalén. En ese contexto está esta lectura. Jerusalén está en graves problemas, la gente aguanta hambre, la gente no tiene recursos, la gente está con problemas graves de economía. ¿Qué sucedió? Veamos lo que dice Nehemías. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera, dice que Nehemías, me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés por cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego, dice Nehemías, que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. ¿Qué dijeron ellos? Lo devolveremos y nada les demandaremos.
haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda ¿quién? Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así sea sacudido y ¿qué? Y vacío. Y respondió toda la congregación, ¿qué dijo? Amén. Y alabaron ¿a quién? A Jehová. Y el pueblo hizo conforme a la palabra que Nehemías le había dado. Ese es el punto. Ese es el punto. Tenemos que entender lo que nos dice el salmista ahí en el Salmo 15. Tenemos que comprender que no debemos ser usureros. No debemos ser usureros. Pero sigue diciendo el versículo 5 que el hombre, la mujer que mora en la presencia de Dios y que morará en la presencia de Dios no admite cohecho contra el inocente. ¿Qué es admitir cohecho contra el inocente? Soborno. Soborno. O sea, recibo algo a cambio para hablar bien de un fulano o un mengano que es inocente. Eso no está correcto. No podemos admitir nada contra el inocente. ¿Por qué? Porque Dios, que lo ve todo, que lo sabe todo, que lo conoce todo, Él está al tanto de nuestras acciones. Él lo sabe. Y termina diciendo la segunda parte del versículo 5, el que hace estas cosas, o sea, todo lo que hemos hablado, no que resbalará jamás. El que hace estas cosas está firme, está en la presencia de Dios, no cae, no se derrumba. Es algo así como lo dice primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 17, cuando dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero ¿qué? El que hace la voluntad de Dios, ¿qué? ¿Permanece para unos días? No, para siempre. El que hace la voluntad de Dios, el que vive conforme al carácter de Dios, estas son algunas características de las que debe tener el hombre de Dios, la mujer de Dios, que quiere estar en la presencia de Dios. Y si lo haces y te esmeras por hacer, ¿lo que va a pasar? No vas a resbalar, no vas a caer, no vas a quedarte en el piso. Estás allí en la presencia de Dios, estás allí al pie del reino del Señor, al pie del altar de Dios. Podemos reflexionar varios puntos. Reflexionemos. Primero, examinémonos. Examínese, cada uno de nosotros. Examine la lista de este Salmo 15 y vea dónde fallamos. ¿Hay algún punto de esto en el cual fallamos? ¿Hay algún punto de esto en el cual no cumplimos? ¿Hay algún punto de esto en el cual ni siquiera sabía que había que abstenerse de eso? ¿Puede decir? ¿Hay alguno? Reflexionemos. Segundo, si fallamos o no en uno de estos acápites que hemos visto del versículo 2 al versículo 5, debemos acercarnos al Señor Jesús. Fallando o no fallando, andando o no andando, acerquémonos a Jesús. Si no fallamos en ninguno de estos, démosle la gloria a Jesús. Y si fallamos, clamémosle al Señor Jesucristo que nos ayude a través de su Espíritu Santo a ser hombres conforme al carácter de su palabra establecida por lo menos en este Salmo 15, que se convierte, espero, en su vida en un salmo prioritario para su vida. Tercero, en este Salmo 15 vemos al Señor Jesucristo
cumpliendo perfectamente los requisitos de la ley de Dios. Todo esto que está aquí, Jesús lo ha cumplido. Las normas establecidas en el Salmo 15, el Señor Jesucristo las ha cumplido. Y como Él las ha cumplido, pasamos al punto 4. Entendamos por la fe. La obediencia del Señor Jesucristo es considerada como nuestra obediencia. Por fe somos lo que Jesús es. Por fe estamos siendo transformados a la imagen ¿de quién? De Jesús, para andar en la presencia de Él y habitar en su casa por los siglos de los siglos. Es una cuestión de ¿qué? De fe. Ponga su fe en ¿quién? En el Señor Jesucristo. El punto 5. El cumplimiento de este salmo debería marcar cada vez más nuestra vida. Cada vez más deberíamos colocar este salmo en un lugar de prioridad en nuestra vida. ¿Para qué? Para estarnos autoevaluando, como dice el apóstol Pablo. Autoevalúate a la luz de ¿qué? Del salmista, especialmente del 15. Todos los días debemos dar pasos de santidad en nuestra vida para estar en comunión, en intimidad. ¿Con quién? Con el Señor Jesús. Todos los días debemos dar pasos de santidad en nuestra vida. ¿Por qué debemos dar pasos de santidad en nuestra vida? Bueno, por eso escribió David este salmo, para acercarnos más a la santidad. Y por eso el escritor de los Hebreos dice en el 10, en el 12:14, dice: sin santidad que nadie verá al Señor. Porque usted y yo necesitamos transformar nuestra vida. Solos no podemos. Necesitamos andar en la voluntad de Dios para que el Espíritu de Dios obre poderosamente en la vida de cada uno de nosotros y poder ser cada día, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, transformados ¿de qué? De gloria en gloria. Busque el reino de Dios. Acérquese al Señor.